Vamos a leer Romanos capítulo 4, llegando al final, versículo 20. Quiero cerrar esta mañana con el charquito de agua, a eso lo llamo yo. Del océano pasamos a un charquito de agua para hablar acerca de la grandeza del poder de Dios. Y cuanto más medito en este tema en mi corazón esta semana, pensándolo, me doy cuenta primeramente la pobreza que hay en mi alma de poder compartir un tema tan grande como es este. Cualquiera de los atributos de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso la Escritura nos habla de la paz en Filipenses capítulo 4, que sobrepasa nuestro entendimiento, o el amor de Cristo, que sobrepasa nuestro conocimiento, que sea plenamente de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura, la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento. No podemos nosotros en estas mentes finitas entender a nuestro Dios y su grandeza. Vamos a leer Romanos 4, versículo 20. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, este es el texto que estamos brevemente desarrollando, acerca del atributo de Dios, que obviamente está asociado a los siguientes versículos, al poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Yo quiero dedicar, si Dios permite, la semana que viene a este versículo que estuve meditando en la semana, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones. Eso era muy necesario. Pero lo que sigue es tan necesario también. El resucitado para nuestra justificación. Dos aspectos: nuestra justicia y su condenación. Cuando uno piensa en esos dos aspectos del Evangelio, que el Evangelio contiene la condenación de Cristo y la justificación de los impíos. Puesto de otra manera, condenó al justo y justificó al impío, que es el mensaje de Romanos, capítulo 4. En resumen, vamos a orar antes de pensar un poco en las Escrituras esta mañana. Tú sabes, oh Dios, que nos emprendemos siempre que hablamos acerca de ti y tu grandeza en un tema que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso pedimos esta mañana que abras el entendimiento. Lo pedimos porque no podemos hacer eso, nuestro Dios. No podemos abrir nuestros propios ojos, los ojos de los cuales escribe Pablo a los Efesios, los ojos del entendimiento. Que nosotros podamos entender esta mañana es una dádiva divina. Y si te complace, oh Dios, en esta mañana, que el maestro de este libro, la unción que hemos recibido, el Espíritu de verdad, si te complace, oh Dios eterno, a que nosotros podamos ver, que podamos comprender un poco más acerca de esta que es tu grandeza, especialmente acerca de tu poder, manifiesto a través de tu palabra, manifiesto a través de tus obras, y en cuántas áreas, oh Dios, que nosotros no entendemos ni comprendemos. Desde la sencillez de la vara de Moisés, cuando pensaba en esto esta semana, cómo tomaste el medio de un pedazo de madera que para Moisés estaba muerto, sin embargo tú lo vivificaste en su mano. Cuántas cosas parecen a nosotros que no puede haber nada sucedido a través de ellas. Y sin embargo es tu poder que lo vivifica todo. Guía nuestros pensamientos esta mañana
y pedimos como el salmista que incline nuestro corazón. Ayuda a tu siervo a poder hablar con sencillez y con humildad, y con la unción de lo alto, con el poder que el Espíritu de verdad nos da, ese poder que tú concedes para la administración de tu palabra. Que no sea un mensaje salido de labios, sino de lo profundo del corazón de tu siervo, pero sabiendo que es de tu corazón para con tus hijos. Pedimos que edifiques a tu pueblo esta mañana. Nos acordamos esta mañana también de Andrea y de Lili y sus operaciones respectivamente. También del retiro de hombres que se aproxima, y en todos estos lugares necesitamos de la bendición de Jehová, de la sabiduría con los médicos al operar, y de la sabiduría de tu palabra al ir a sentarnos para escuchar lo que podemos oír, lo que tú nos puedes decir a través de ella, y la comunión con los hermanos. Pedimos, Padre, tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Volvamos a un texto antes de desarrollar el tema esta mañana, que es Primera de Crónicas, el capítulo 29. Primera de Crónicas, el capítulo 29. Leímos este pasaje una y otra vez y quiero volver a leerlo, las palabras de David, para cerrar el concepto sencillo, por así decirlo, de lo que es, desde mi punto de vista, digamos, desde lo que yo puedo ofrecer a través de las Escrituras y el estudio de ellas, acerca de un pantallazo simple de este poder eterno de Dios. David lo dice de esta forma en Primera de Crónicas 29:11. Y recuerden que David es un hombre que experimentó el poder de Dios en su vida personalmente. Cuando lo dijo eso, cuando se presentó delante de Saúl, habló de que cuidaba las ovejas de su padre, y que en ese ministerio de cuidar las ovejas de su padre, en ocasiones se venía un oso o un león. Y David experimentaba el poder de Dios en esas horas en su vida. Es por eso que fue con tanta confianza hablar con Saúl en el capítulo 17 de 1 Samuel. Y se presentó delante de Saúl sabiendo que él no podía, pero que Jehová a través de él podía vencer a este enemigo, que era el famoso conocimiento que tenemos acerca de Goliat en las Escrituras. Y nosotros pensamos muchas veces de David y Goliat y decimos qué agilidad que tenía David y bueno, tantas cosas que le queremos atribuir a él, pero no era así. David confiaba plenamente en Jehová. Fue David que dice acá, bueno, David confiaba en Jehová, y estaba pensando en esto en mi lectura esta mañana. Porque estoy viendo a David guerreando, totalmente peleando todo el tiempo. Cuando leemos 1 Samuel, hoy terminé 1 Samuel en mi lectura. Y estaba pensando esta mañana, cuando leía esto, en la confianza que tenía David en todo tiempo, porque acudía a Dios en todo tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque en Salmo 18 dice, Él me enseña a pelear. Y David confiaba no solo en el poder de Dios, sino en la habilidad que Dios le daba para pelear en la batalla. David era fortalecido por Jehová, pero eso es cuando estaba en la guerra. Él tenía 2 esposas. No entremos en ese tema. Él terminó teniendo 6, pero tenía 2 cuando empezó. Y en estas 2 mujeres las perdió en una hora cuando se fue a presentar con los filisteos para pelear contra Israel. Vino un ejército y arrasó contra la ciudad y se llevó todo lo que David tenía. Cuando él vuelve a la ciudad, la encuentra vacía y se presenta delante de Jehová. Y los hombres querían apedrear a David. Fue una de las situaciones difíciles en la vida de David. Y la Biblia dice que no se desanimó. La Biblia dice que se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué pasa cuando hay desánimo? ¿A dónde vamos con nuestra tristeza? David había experimentado, lo que quiero decir, hermanos, es que Dios no era un Dios de una ocasión en la vida de David. A veces en las iglesias, me acuerdo cuando fui pastor por 26 años en Ezeiza, que uno decía a veces algún testimonio y gente recurría a 20 años atrás a compartir algo.
Doy gracias a Dios por lo que pasó conmigo hace tantos años. La pregunta es si ese mismo suceso sigue continuando en el presente. Si Dios te está hablando al corazón hoy. Si conoces el poder de Dios hoy en el presente. Por eso Juan escribe en su primera carta, en 1 Juan capítulo 1, dice, nuestra comunión verdaderamente es, no dijo fue, es con el Padre y con el Hijo. Me acuerdo cuando escuché eso por primera vez predicado por un pastor a quien estimo mucho en el Señor y que pasaba por la iglesia donde yo estaba como pastor en Estados Unidos. Dijo, la comunión continua presente. ¿Cuántas veces estamos tan alejados en nuestros altares? Ustedes se acuerdan las escrituras, lo mencioné el otro día en la iglesia de Bragado, que los altares representaban los momentos de comunión. Y Abraham, nos dice la Biblia, que fue llamado a un lugar donde Dios quería que esté, y ahí edificó un altar. Y después, cuando supo el lugar que Dios quería que esté, la Biblia dice que Dios mandó una prueba, le mandó hambre. ¿Y qué hizo Abraham? Abandonó el lugar de comunión, abandonó la comunión con su Dios y descendió a Egipto y se fue del altar. Y no hubo altar en la vida de Abraham todo el tiempo que estuvo en Egipto, hasta que sale de Egipto en el capítulo 13 y el versículo 4, vuelve al lugar del altar que había edificado. Vuelve al lugar del altar que había edificado. Es interesante porque, siempre lo digo con el pastor Ricardo, son dos temas muy sencillos. ¿Cómo está tu vida de oración y cómo está tu vida de lectura? El famoso embudo que nosotros decimos, que todo pasa por ahí. Un creyente se aleja del Señor, parece que se va alejando de la iglesia, se va alejando de la comunión de los hermanos, pero si uno le pregunta sinceramente, ¿hace cuánto que no lees? ¿Hace cuánto que no oras? Y podemos decir con sinceridad, hace mucho que el altar de piedra que yo tengo, ese lugar donde aparto 15 minutos o 20 minutos o 30 minutos, o a la mañana o a la noche o al mediodía, cuando sea. David tenía el altar 3 veces al día. Dice mañana, tarde y noche. El salmista del Salmo 119, no sabemos si fue Esdras o David o algún otro, él dice 7 veces al día. Él iba a ese altar 7 veces. La Biblia dice Samuel que volvía siempre al altar, hacía un recorrido y siempre volvía al lugar de comunión continuamente. Daniel dijo 3 veces al día oraba. Vemos esos altares continuos en la vida y la presencia de los creyentes. Lugar de comunión, donde me aparto, como Isaac salió al campo a meditar, era la hora de la tarde, salió a meditar, salió a pensar en Dios, salió a buscar ese momento de oración. Y cuando Elías vino al altar de Israel, lo encontró todo tirado, todo abajo. Años atrás leí un libro misionero, lo cuento así rapidito, de un misionero que se fue a trabajar en Colombia y trabajaba con una tribu. Y esas tribus empezaron a convertirse y les enseñó acerca de Dios y yo. Y les enseñó a tomar un tiempo de estar solas con Dios, de dedicar tiempo a la oración y a la lectura. Y los indios empezaron a hacer eso. ¿Y qué hacían? Se iban a la selva y tenían su lugarcito en la selva donde se arrodillaban y pasaban tiempo en oración y la lectura. Y sabían cuando estaban empezando a soltarse del lugar. ¿Saben cómo? Porque crecía el pasto en ese lugar. Y alguien le decía, ya no estás yendo a tu lugar de oración, porque el pasto está creciendo. Porque cuando vas, el pasto no crece. Pero se nota en nuestro hablar. Me acuerdo un pastor me decía siempre, el sumo sacerdote en Israel entraba al lugar santo y había un aroma en el lugar santo que se llamaba el incienso. Y el incienso impregnaba su ropa. Y cuando él salía y tenía contacto con alguien, enseguida, en ese contacto que tenía, la gente sabía que él había estado con Dios por el aroma que llevaba en su ropa. Y la gente se da cuenta por tu carácter, por tu manera de hablar. No si te levantas en la mañana y es puro grito al principio, o enojado. Y uno dice, con Dios no estuviste. Porque si hubiese estado temprano en la lectura, en la oración, o en el tiempo con el Señor,
Él apacigua esa naturaleza mía, que es tan corrupta, tan lista para dañar, tan pronto con la lengua para lastimar. Fíjense, volviendo a este tema, David, en el versículo 11 dice: tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Oh, yo no sé cuándo voy a aprender eso. Pero te puedo decir algo, que lo que más nos toca de cerca, a ti y a mí, son nuestros hijos. Y te voy a decir algo, no son tuyos. A ti te gustaría pensar eso, que sí, pero no son tuyos, son de Jehová. Si tuviésemos el más mínimo espíritu de Ana, que cuando fue al templo le dijo a Jehová: dame un hijo. Primeramente pidió el sexo, sabía. Un hijo varón. ¿Por qué? Porque todo primogénito nacido de mujer era primicia para Jehová, dice la Biblia. Ella podría haber pedido una mujer, dame una niña. Pero sabía que la niña no se ofrecía a Jehová. Ella dijo: dame un hijo varón y te lo devolveré a ti todos los días de su vida. Cero egoísmo en su petición. Dijo: dame un hijo para dártelo a ti. Cuando yo me iba de la Argentina años atrás, lo digo así en pasada, en el aeropuerto, cuando tenía 18 años, me iba a estudiar al Instituto Bíblico. En el aeropuerto mi papá me habló al oído y me dijo: sos el hijo milagro. Yo ahí me di vuelta y le dije: ¿qué estás diciendo? Dijo: tu madre, cuando vos ibas a nacer, estaba enferma. Viajó a Estados Unidos. Yo estaba en Caleta, Olivia, en el sur, en la Patagonia. Y dice: tu madre viajó. Por eso naciste vos en Estados Unidos, hubieses nacido en Argentina. Pero el doctor le dijo a mamá que ella iba a enfermar o vos ibas a nacer enfermo, mogólico. Mi esposa dice: no le erró. No le erró. Cuando mi padre escuchó eso, oró al Señor y le dijo: Señor, si sana y si nace sano, es tuyo para servirte todos los días de su vida. Y cuando yo me iba a estudiar, que desde muy temprana edad, le digo, no por mí, pero desde muy temprana edad, siempre he deseado estar en el estudio de mi padre. No lo digo mal en contra de mis otros hermanos, cada uno fue diferente. Solo digo que eso fue mi tendencia continuamente, no mía. Yo creo que fue una respuesta de Dios, la oración de mi padre. Si ese chico nace sano, es tuyo para servirte todos los días de su vida. Hasta ahora, el Señor en su misericordia me ha concedido eso. ¿Por qué lo digo? Porque David dijo: tuyo es, oh Jehová, todas las cosas no te pertenecen a ti, le pertenecen a Él. Versículo 12, las riquezas, la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahí esa frase es suficiente. El hacer grande y dar poder a todos. Volviendo al poder de Dios, quiero decir algunas cosas más para cerrar esta mañana. Primeramente, algunas de las cosas que Dios no puede hacer. Esto es de algunos hombres que he leído, entre ellos Thomas Watson, Bavinck y otros que escriben mucho acerca de Dios. Watson dice: hay 5 cosas que Dios no puede hacer hasta donde nosotros sabemos. Después leí más, hay más. Lo lógicamente contradictorio. Dios no puede hacer un círculo cuadrado. ¿Por qué digo eso? Porque San Agustín contesta acerca de esas contradicciones que levantan los seres humanos, como si Dios puede hacer una piedra la cual no puede levantar. Dios trabaja dentro de la razón y la lógica, hasta donde nosotros conocemos. Lógicamente, lo contradictorio Dios no hace.
la incapacidad de Dios de hacer ilógico se ve impedida por su verdad, su rectitud, su sabiduría, su entendimiento. 2. Dios no puede cometer acciones inmorales porque se ve impedido por su santidad o excelencia moral. Dios no puede cometer acciones propias de criaturas finitas. Dios no puede negarse a sí mismo conforme a lo que dice Pablo a Timoteo. Dios no puede mentir. Y Dios no puede alterar nunca lo que Él ha planeado desde la eternidad pasada. Hablamos de esto cuando veníamos en el auto la semana pasada con Galo, que cuando Cristo estaba en Getsemaní orando, apeló al atributo del poder omnipotente de Dios y dijo: Padre, para ti son posibles todas las cosas. Pero luego agrega: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo sabía en ese momento que el Padre podía librarlo de esta circunstancia. Él mismo dijo: ahora, a los discípulos, en este momento puedo pedir a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles. Y esto se termina acá. Guarda tu espada. Pedro estaba listo para sacar la espada y empezar a hacer daño. Cristo dijo: guarda tu espada. Pero cuando estaba en Getsemaní, Él oró y fue al atributo de la omnipotencia de Dios. Pero Dios no iba a hacer lo que estaba contrario a su plan. Y Cristo no sabía eso. Lo que Él tiene ordenado de la eternidad pasada no va a cambiar. Él no cambia, no altera el plan eterno que ha diseñado. Le sigo leyendo, estas son palabras de San Agustín. Porque la justicia no puede querer lo injusto, hablamos de Dios, ni la sabiduría lo necio, ni la verdad lo falso. ¿Él puede cometer injusticia? No. Entonces decimos: no es omnipotente. Sí. Puedo explicar eso más, pero tengo toda una página sobre ese tema, pero no lo voy a desarrollar acá. De ahí que recordemos que el Dios omnipotente no solo no puede negarse a sí mismo, como dice el apóstol, sino hay muchas otras cosas que no puede hacer. No puede morir, no puede cambiar, no puede ser engañado, no puede ser creado, no puede ser vencido. Y la lista sigue. Quería empezar con eso, porque a veces nos olvidamos de que su omnipotencia está limitada a lo que le dije el otro día a Mauro. Me gusta la definición de Grudem. Dios en omnipotencia es la capacidad que Dios tiene de hacer todo lo que quiere dentro de la santa voluntad. O sea que Dios hace todo lo que quiere dentro de su santa voluntad. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde vemos el poder de Dios más expresado y revelado? Algunos lo resumen en 3 aspectos. Se los voy a mencionar nomás, pero vayamos un momento a Romanos capítulo 1. Estamos en Romanos, así que volvemos a Romanos, el capítulo 1. Acá tenemos al menos 3 menciones de esta palabra poder, misma palabra. Romanos la menciona 8 veces a esta palabra poder, que es la palabra dunamis. Romanos, el capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que llamamos el poder de su resurrección. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el dunamis o el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese poder es en todos los hombres cuando se predica el Evangelio. La respuesta es sencilla: no. No todas las personas que escuchan el Evangelio tienen detrás de ese el poder activo de Dios para la conversión de las almas. Sino todas las personas que escucharían el Evangelio serían salvas. Pero no es así. Ya voy a volver a ese tema esta mañana. Pero la Biblia dice que en el Evangelio está el poder de Dios para salvación. Pablo expande sobre esto en 1 Corintios 1 cuando dice que el Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. O sea que cuando uno predica el Evangelio, Dios está obrando en su sabiduría, en su poder, para llamar a los que son llamados por Él. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas son llamadas a través del Evangelio con este oído, pero no con este oído.
mucha gente escucha acá afuera. Me parece muy lindo. Nos gusta el ambiente social de la iglesia. Nos gusta que quizás no se habla mucho del pecado, que se predica un evangelio sencillo, que ese evangelio que hoy lo hemos pasado a ser el evangelio de la prosperidad, y que si uno escucha, por ejemplo, a este hombre Joel Osteen, que obviamente es un hombre falso, es siempre hablando de la prosperidad. Y si creaste una iglesia donde el tema era la prosperidad, que si vienes a Cristo vas a tener todo lo que estás pensando que podés tener, eso no es el evangelio. Ahora fíjense, Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, creo que esta semana Lucas me habló de esto, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y acá tenemos el poder no del Evangelio, el poder no de la resurrección, sino el poder de la creación. Este es un tema muy hablado en las Escrituras. Es más, la Biblia dedica 2 capítulos en Apocalipsis a hablar del poder de la resurrección y el Evangelio y el poder de la creación. Capítulo 4 es la alabanza al Creador. Capítulo 5 de Apocalipsis es la alabanza al Redentor. En el capítulo 5 tenemos el poder de redención. En el capítulo 4 tenemos el poder de creación. Es tan sencillo, pero tan complicado. Vayan un momento al Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33. Y voy a leer el texto nomás, porque no lo puedo explicar. Salmo capítulo 33. Y estoy hablando del poder de la creación de Dios. ¿Cómo hizo Dios para hacer el mundo? Hebreos el capítulo 11 dice que por la palabra de Dios fueron constituidos el universo. El mero hablar de Dios. Hay una canción que vengo escuchando hace rato, es del grupo que a Lucas no le gusta. Y no estoy de acuerdo con el grupo, pero me gusta la canción. Se llama Yo También. Búsquenla después en internet. Pero dice, cuando Él habló, se formaron las galaxias. Cuando Él habló, se hizo el universo. Se hicieron las estrellas. Fíjense lo que dice Salmo 33, versículo 6. Porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Es un mero hablar. El poder de la creación de Dios está sujeto al mero hablar de Dios. 7 veces en el capítulo 1 de Génesis encontramos esta frase repetida. Dijo Dios y fue. Dijo Dios y fue. Dijo Dios y fue. Clase, ¿qué conclusión tenemos? Si en Génesis capítulo 1 todo lo que Dios dice es siempre. ¿No nos parece interesante que Dios dice algo y es? Dice y es. Dice y es. ¿Qué significa? Significa que, queridos hermanos, todo lo que está escrito acá, lo que Dios dijo, ¿qué conclusión es? Es. Porque Dios dijo, sea la luz, y la Biblia dice, fue la luz. Dios dijo, sepárense las aguas, y se hizo. Dios dijo, haya lumbreras en el cielo, y lo fue. Dios dijo, haya peces, y lo fue. Todo lo que Dios dice lo es. ¿Por qué? Se cumple en esta frase. Él dijo, versículo 9 de Salmo 33, y fue hecho. Él mandó y existió. O sea que todo lo que Dios dice sucede. Voy a adelantarme un segundo esta mañana para decir que lo que sigue a la creación de Dios es el otro aspecto de su poder que lo conocemos en Colosenses capítulo 1. Vayan ahí un momento, Colosenses en capítulo 1. Quiero que noten conmigo esta frase. Esto lo he enseñado otras veces. Me dedicaba mucho a enseñar esto años atrás. Lamento que me he alejado un poco de esto. Pero Colosenses 1, versículos 16 y 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y acá sigue la siguiente frase, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que el poder de Dios no se manifiesta meramente en crear algo, sino en mantenerlo creado. ¿Qué significa? Que Dios hace algo y luego lo sostiene. ¿Qué es lo que dice Hebreos 1:3? Sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo lo hace Dios a eso? En el Salmo 36 dice, tú conservas al hombre y al animal. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay repetidos salmos en la Escritura de cómo Dios sostiene. Dios utiliza medios naturales para sostener su creación. Por ejemplo, pasto. Salmo 104. Hace crecer la hierba para las bestias del campo. Hace descender ríos de los montes. Allí sacian su sed las bestias del campo. Es algo muy terrenal, es algo muy natural. Pasto, agua. Diseña los árboles. ¿Para qué? Para los hombres, para sombra. ¿Para qué? Para oxígeno, porque se produce el oxígeno a través de los hojas de los árboles. Medio. No es de donde sacamos la mayor parte de nuestro oxígeno. La sacamos del mar. El oxígeno se produce en un 80% en el mar. El plancton del mar. Pero tenemos un 20% de oxígeno que sacamos de los árboles. Dios lo produjo para nuestra existencia. De esa forma nos mantiene. Pero al mismo tiempo, dice Salmo 104, que puso el árbol para que aniden allí las aves. O sea, piensa en sus casas, piensa en la protección de ellos. ¿Cómo sostiene Dios a las aves? Bueno, una de las formas es, hizo un árbol para que ella tenga donde reposar. Dios pensó en todo detalle, hasta el más íntimo, para conservar la vida. Tú conservas al hombre y al animal. O sea, estamos hablando de un poder que no solamente hace un gorrión, sino que piensa en las multiformes maneras de sostenerlo. Lo ha hecho con nosotros. Lo ha hecho con nosotros una y otra vez. ¿Saben que Dios pensó en los momentos más graves de dolor? Déjenme decirles esto. Hay un sistema en el cuerpo que cuando alguien tiene un accidente y no está cerca a nadie, si sucede en una montaña, por ejemplo, y te quiebras una pierna en extremo, dicen los científicos que hay un sistema en el cerebro que automáticamente bloquea el dolor porque no hay nadie cerca. ¿Quién diseñó eso? O cuando te tritura un animal, o te acerca un león y te quedas ahí tirado en el suelo y todavía tienes vida y se te hincha el cuerpo y no se te va el líquido del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha producido una defensa para retención de líquido, porque sabe que por ahí no vas a llegar a tener líquido por un tiempo largo. Son todos mecanismos que Dios puso en el cuerpo. ¿Para qué? Para el sostén de nuestro cuerpo. Es Dios, yo sé que es Dios, pero utiliza medios naturales para alcanzar esas cosas que nosotros contemplamos. Y se resume en esta frase: todas las cosas en Él subsisten. La ciencia ha tenido una lucha con el tema de lo que llamamos la masa de la gravedad perdida. Para explicarles eso, es esto. En su sencillez es esto. La Tierra se suspende en nada. Ahora los científicos se han dado cuenta que lo que dice Job 26 es verdad. La Biblia dice en Job 26 que Dios cuelga la Tierra en nada. Ahora la ciencia que ha podido observar eso dice, ajá, Dios tenía razón, la Biblia tenía razón. ¿Cómo sabíamos que la Biblia tenía razón? Bueno, Dios cuelga la Tierra en nada. ¿Cómo se suspende en el medio del universo algo así? Lo llaman la masa de la gravedad perdida. Hay cuerpos en el universo, algún lado del universo, que con su fuerza de gravedad retienen la Tierra en el lugar que está, dice la ciencia. ¿Saben cómo se llama bíblicamente esa fuerza? Cristo. Él, con la palabra de su poder, sostiene todas las cosas. Eso es el poder de Dios en la creación, el poder de Dios en el sostenimiento. Pero uno de los poderes más gloriosos que hemos hablado esto con un hermano en Ezeiza una y otra vez, es el poder de Dios en el Evangelio de redimir un alma. Vamos a Mateo un segundo, Mateo capítulo 8. Quiero llevarles rápidamente a través de la manifestación de este poder en la creación, pero en la persona de Cristo.
años atrás, tuve el privilegio de escuchar a un profesor que vino a Estados Unidos. Mi padre lo trajo a la Argentina para hablar con los pastores y se llamaba Dr. John Whitcomb. Él trabajaba en la página de respuestas en Génesis junto con Henry Morse, que escribió un libro que se llama El Diluvio. Él reprodujo delante de 500 científicos en una plaqueta lo que podría haber sido el diluvio real y genuino, y lo trajo delante de 500 científicos incrédulos. Y Henry Morse lo reprodujo, porque era profesor de hidrología, algo así. Lo reprodujo en esa plaqueta, y exactamente como están las capas en el Gran Cañón, exactamente como están, es como quedó todo en la plaqueta. Quedaron maravillados. Él mostró que esto no era otra cosa que el poder de Dios durante el diluvio. Es más, ¿han visto un mapa mundi? Que parece que toda la Tierra era una sola en un tiempo. Si ustedes agarran África con América del Sur y se pueden unir esos pedazos de tierra. En realidad la Biblia dice que en el Génesis Dios había creado uno solo pedazo de tierra, no continentes. Se cree que la separación de los continentes se produjo durante el gran diluvio. Pero fíjense, Mateo capítulo 8. Yo lo voy a leer nomás rápidamente. El poder de Cristo, sus títulos lo dicen también, sana a un leproso. Fíjense el versículo 3, no vamos a entrar en la historia, pero el versículo 2. Le viene y le dice, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo 3 palabras. Quiero, eso es su voluntad, sé limpio. ¿Qué hizo Cristo acá, clase? Solo habló. Solo habló lo que hizo en Génesis capítulo 1. Dijo, sea la luz, fue la luz. Dijo, quiero ser limpio. Al instante, dice la Biblia, fíjense lo que dice el versículo 3. Al instante, en el momento, su lepra desapareció. Fue instantáneo el obrar. ¿Qué estamos hablando? Del poder de Cristo, igual que en la creación, pero ahora demostrado a personas. ¿Esto convenció corazones? No. El más adelante, capítulo 11 de Mateo, dice, hice muchos milagros, pero nadie se arrepintió. Escuchen, si yo tengo la presencia visible de Cristo en 9 de julio, y Él entra a los hospitales de 9 de julio y sana a todos los enfermos, y viene y toca a Lili el brazo, y sana su brazo, y hace una obra en Andrea, y la sana de lo que sea que ella tiene que hacerse. Si Cristo haría esas cosas, ¿nos daría fe? Bíblicamente la Biblia dice que no. Que no. Pero sin embargo, de lo que hizo cuando no estábamos presentes en la creación, vino y nos dio un pantallazo delante de los hombres. Versículo 5 al 13. El poder de sanar un siervo sin acercarse a la casa. ¿Qué le dice el centurión? Versículo 8, al final. Respondió el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente hablar es suficiente. Cristo hizo eso. No hubo otra necesidad. Versículo 14. Noten, el título lo tiene ahí. Cristo sana a la suegra. Dice versículo 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. La Biblia en otros pasajes sinópticos paralelos de este Mateo dice que reprendió la fiebre, le habló a la enfermedad. El poder de Cristo sobre las enfermedades. Versículos 18 al 22. ¿Qué milagro hay acá? No, ninguno. ¿Por qué lo quiero leer esto? Miren las palabras que usa Cristo aquí. Por favor, clase. Mírenlas y saquen la conclusión. Versículo 19. Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si me vas a seguir, no vas a tener dinero, vas a ser pobre. 1. Sigan leyendo, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos
entierran sus muertos. En todos los relatos de este, que es Lucas capítulo 9, no hay un solo inclinación a pensar que estos hombres siguieron a Cristo. Se quedaron con lo suyo. Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué le dijo Cristo al último, versículo 22? Clase, ¿cómo es que Cristo los llamó a seguirlo? ¿Qué palabra utilizó? Sí. Perdón, ahí alguien lo dijo. Sígueme. Sígueme. ¿Una sola palabra? Vayan al capítulo 9, versículo 9 de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice, se levantó y le siguió. Clase, pensemos un momento. En Mateo 8, al mismo hombre le dijo la misma palabra. ¿Cuál es la diferencia? En uno utilizó cero poder. Fueron meras palabras a un corazón que tenía que decidir, ¿lo sigo o no lo sigo? A Mateo, la misma voz va hasta lo más profundo del ser y lo despierta de los muertos y le da vida y le hace oír y le abre los ojos y le hace ver que el mundo en el cual vivía se le estaba perdiendo y a quien estaba siendo llamado era lo único para vivir. Y todo lo hizo Cristo con una sola palabra: sígueme. Es la única forma de explicarlo, hermanos, porque no es la voluntad humana. En un lado decimos, bueno, a él le habló, pero él no quiso, este le habló y este quiso, o sea que tenía que ver con la voluntad humana. No, la Biblia dice en Santiago 1:18, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo renacer por la palabra verdad. Él dice, de su voluntad, es Dios haciendo, no nosotros. No nosotros. Bueno, volviendo atrás un momento, fíjense. Capítulo 8 de Mateo. Quería que vean esa diferencia. Pero ¿por qué quiero decir esto? Versículo 23 al 27. Mostrando su poder. ¿Cómo hace para calmar la tormenta, clase? Dice el versículo 26. No temáis, hombres de poca fe. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero el mar le vino obedeciendo desde la creación. Y la Biblia dice que él agita el mar con su poder. Salmo 89. Y luego lo calma con su poder. Ese mar agitado en el cual estaban los discípulos no era otra cosa que un Dios, que un mar embravecido por Dios. Era una tormenta traída por Jehová, como le pasó a Jonás. Y después Él con su poder calma el mar. Él trae la enfermedad. Él hiere, dice Job, y luego Él produce la herida y luego la sana. Él obra la adversidad y luego trae la calma. Porque Él quiere mostrar su poder. Estaba haciendo esto en Mateo. Estaba mostrando su poder en la enfermedad, su poder en las cosas inanimadas como la tormenta, su poder en los demonios, que es lo siguiente, versículo 28 al 34, su poder en la casa del paralítico. Pero ¿qué poder es en el paralítico? Aparte de resucitarlo, de levantarlo para que pueda caminar, al paralítico le manifestó el poder más glorioso que tiene Dios, y es: hijo, tus pecados te son perdonados. Le dio el poder del perdón. Algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Yo quería terminar esta mañana. ¿Me dejan ir rapidito? Déjenme decirles esto. Se lo voy a leer a los textos. Job habla mucho del poder de Dios. Comienza, se lo voy a leer las frases. Ustedes escuchen las demás. Comienza en Job capítulo 5. Y aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hermanos, cuando Dios me castiga, está bien.
Augusto tiene 3 hijos ahí, que a veces necesitan un chico. ¿Por qué? Pues están portando para merecer una disciplina. Nosotros nos portamos así ante Dios. Si Dios estaría desinteresado de nosotros, no nos castiga. La Biblia dice, el que no es hijo, Jehová no lo disciplina. Pablo dijo a los corintios, por eso algunos de ustedes están enfermos, debilitados y duermen, porque somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto pasa con los impíos. El impío es como un vaso. Déjenme explicar. Dios lo llena y lo llena y lo llena y lo llena. Y siempre está llenando de su bondad y su bondad. Y el impío rebosa de toda la bondad de Dios. Nunca ofrece gratitud, nunca le dice nada a Dios, pero siempre está teniendo su abundancia. Y al final de su vida, cuando está llegando al final, Dios agarra el vaso, está lleno de agua sin lo ser, y lo gira. Y lo vacía hasta el infierno. Eso es lo que dice Salmo 92. Son vaciados. Llenos toda la vida. Y una vez lo vacía. Pero ¿qué hace contigo? ¿Cuántas veces hace? Dios por ahí te trae aflicción. Te trae adversidad. Trae muerte a tu casa. Trae dificultad. Y parece que te está moviendo de vasija en vasija, como dice Jeremías, capítulo 48. Dios hace esto una y otra vez con el hombre. Estaba hablando esta semana a Daniel Senic. Estábamos estudiando Salmo 90, donde dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, conviértete. Dios hace eso una y otra vez. Lleva a los hombres con dolor de cáncer, con aflicción de enfermedad. Y la Biblia dice es para apartar del hombre la soberbia. Y los lleva a esa extensión y lo aflige tanto. Y luego le manda a un elocuente mediador que le hable al oído, que le diga que Dios está teniendo de él misericordia. Y es el poder de quebrantar un alma y llevarla a los pies de Cristo a decir, me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es una bondad en Dios. Es una misericordia, es una demostración de su poder. Pedro dice de esta forma, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Yo necesito que su omnipotencia me doblegue. Yo necesito que Él me quebrante. Pero en cuanto a su omnipotencia, quiero que escuchen. Job dice esto. Nunca comete iniquidad. Escuchen. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Tiene todo poder, pero no para hacer el mal. Vive Dios que ha quitado mi derecho, dijo Job, y el omnipotente que amargó el alma mía. Por tanto, varón de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la equidad y del omnipotente la iniquidad. Si por cierto Dios no hará injusticia, el omnipotente no pervertirá el derecho, ciertamente Dios no irá a la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Hermanos, Job dice repetidas veces, el poder inmenso de Dios nunca quebranta la justicia. Él nunca comete injusticia. Sigo leyendo. Job dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente hace que entienda. El espíritu de Dios me hizo, el soplo del omnipotente me da vida. Pero quiero terminar esta mañana con esto. Hay una pregunta en Job y está en el último capítulo y es esta. Escuchen, es en el capítulo 40. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Dios hace la pregunta. Años atrás había una señorita que no hablaba, había pasado 6 meses que no hablaba y su padre estaba re preocupado. Y pidió a un pastor que venga a hablarle. Este pastor vino y le dijo a la chica, vamos a salir a caminar. Y salieron a caminar y se sentaron en un parque.
Y le sacó, tenía algo en la campera, el pastor, y sacó un espejo y se lo puso delante de la cara a la niña. Y le dijo, ¿qué no te gusta? Y la chica se largó a llorar. Dice, soy muy alta. Mi novio me dejó porque soy muy alta. Estoy enojado con Dios porque soy muy alta. Isaías dice, ¿por qué contiendes contra él? Ay del que pletea con su hacedor, el tiesto de los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo formó, ¿qué haces? ¿O a tu obra no tiene manos? Ay del que le dice al padre, ¿por qué me engendraste? O a la mujer, ¿por qué me hiciste? ¿Contiendes contra Dios? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Job dice esto. Ustedes se acuerdan de esta frase. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él? Y le fue bien. Miren para ir terminando. Vayan a Jeremías, el capítulo 5. Sé que está lloviendo, pero la lluvia es buena, no se preocupen. La Biblia dice en Salmo 65 que Dios visita la tierra y la riega. Así que es una de las maneras que nos visita. Jeremías capítulo 5, versículo 22. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. ¿Saben lo que estaba diciendo aquí el profeta Jeremías? Dios es un Dios poderoso, puso límites al mar. Y la pregunta de Dios es, ¿no me tienes miedo a mí? Que yo puedo decirle al mar que no pase. Y puse una línea imaginaria, unas puertas, Él no puede pasar. Cristo lo dijo de esta forma, queridos hermanos. Dijo, no temáis al que puede destruir el cuerpo y después de esto más nada puede hacer, sino temed a aquel que después que el cuerpo está muerto puede tomar el alma y echarla al infierno. Eso es poder. Eso es poder. Ese es el poder que yo tengo que temer. Al Dios que puede tomar el alma y echarla al infierno. Bueno, me va a ganar la voz. Lo voy a tener que dejar acá esta mañana. Lo seguimos si Dios quiere un poco la semana que viene. Vamos a hablar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la lluvia.